Bienvenidos a una nueva transmisión en vivo de mi canal de YouTube. Feliz Reyes para todos ustedes. Y llegaron los Reyes Magos y nos trajeron un hermoso regalo para empezar este año 2025 con todo. El hermoso regalo consiste en la renuncia del primer ministro canadiense Justin Trudeau. Así que hemos empezado el año con muy buenas noticias y ese será el tema de análisis de esta transmisión en vivo que voy a estar compartiendo con mi querido amigo Pablo Muñoz Iturrieta, que en realidad es el experto en la materia. Ustedes saben que yo traigo acá los mejores. En este canal vienen personas que realmente se dedican al análisis político de los distintos lugares que nos interesan. En este caso estamos hablando de Canadá. Pues bien, empezamos ya, tenemos 500 personas en vivo. Por favor, no se olviden de dejarnos su like y dejarnos su comentario en el chat, porque eso nos ayuda a destrabar el algoritmo y poder llegar a muchas más personas. Hace un calor tremendo, acá veo que se me vuelan los pelos y es que tengo aire, ventilador, tengo de todo acá puesto para poder soportar a lo largo de esta hora el clima que está bien caluroso en el verano cordobés. Bien, ¿qué acaba de pasar? Acaba de suceder que Justin Trudeau renunció, que fue algo que había anticipado Pablo Muñoz Iturrieta, que es nuestro invitado del día de hoy. Por eso, fundamentalmente, lo he invitado, porque si tuvo el ojo para anticiparlo, tendrá un ojo excepcional para explicarnos al detalle qué es lo que pasó y sobre todo qué es lo que podría pasar. Antes de darle inicio, una brevísima introducción de mi parte. Justin Trudeau es el hijo de Pierre Trudeau, que fue ministro canadiense, primer ministro canadiense en 2 oportunidades. Si mal no recuerdo, la primera fue a finales de la década del 60, me parece que en el 69, y la segunda en la década del 80. Justin Trudeau se convierte en diputado del espacio liberal, del Partido Liberal en Canadá en el año 2008 y rápidamente se vuelve un líder de las filas liberales, seguramente por su apellido, además de por sus condiciones. Supongo que su apellido debe haber tenido un peso específico bastante importante. En el año 2013 ya es líder del Partido Liberal y se vuelve primer ministro de Canadá en noviembre del 2015. Desde aquel entonces se encuentra en ese cargo, en el cargo de primer ministro de un régimen que es una monarquía parlamentaria. Esto vamos a estar hablándolo con Pablo con mayor detalle, pero el rey en Canadá no es ningún canadiense, sino es que es Carlos, ¿bien? Es decir, sí, Canadá está bajo la órbita de Gran Bretaña, con lo cual acá en nuestro análisis vamos a incorporar esa variable. Bien, el primer ministro de Canadá desde el año 2015 es Justin Trudeau, lleva casi una década en el poder, fue reelegido con gobierno de minoría en el año 2019 y luego fue nuevamente reelegido también con gobierno de minoría en el año 2021. Pero el día de hoy anunció que se salía, pero dio un discurso con algunos matices que habrá que analizar en profundidad porque generan ciertos resquemores sobre por dónde pasará el futuro de Canadá. Así que para eso estamos haciendo esta transmisión en vivo. Ya tenemos más de 2.100 personas mirándonos, así que los invitamos, como siempre, a que nos dejen su like para ayudarnos a llegar a un público más numeroso. Bien, miremos por favor esto. Vamos a tratar de acomodarlo mejor en pantalla, que es un fragmento, yo creo que es el fragmento más importante del discurso de Justin Trudeau. Bien, van a estar los subtítulos en pantalla. Adelante. So I thought it might be fun for us to do this again. Se le habían volado los papeles. You all know, I'm a fighter. Every bone in my body has always told me to fight because I care deeply about Canadians. I care deeply about this country, and I will always be motivated
by what is in the best interest of Canadians. And the fact is, despite best efforts to work through it, Parliament has been paralyzed for months after what has been the longest session of a minority parliament in Canadian history. That's why this morning I advised the Governor General that we need a new session of Parliament. She has granted this request, and the House will now be prorogued until March 24th. Muy importante ese dato, muy importante ese dato. Over the holidays, I've also had a chance to reflect and have had long talks with my family about our future. Throughout the course of my career, any success I have personally achieved has been because of their support and with their encouragement. So last night over dinner, I told my kids about the decision that I'm sharing with you today. I intend to resign as party leader, as prime minister, after the party selects its next leader through a robust, nationwide, competitive process. Last night, I asked the president of the Liberal Party to begin that process. This country deserves a real choice in the next election, and it has become clear to me that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option in that election. Batallas internas. O sea, algo ha pasado de manera interna en el Partido Libertario que lo ha dejado sin liderazgo en sus propias filas. Esto es lo que vamos a analizar con Pablo Muñoz Iturrieta. Básicamente, ¿qué pasó en concreto? ¿Por qué esta dimisión? ¿Qué está pasando en este momento? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Y qué podría pasar en las próximas semanas y en los próximos meses? Dicho esto, le doy ingreso a mi querido amigo Pablo Muñoz Iturrieta. Pablo, bienvenido al canal. Hola Agustín, muchísimas gracias. Un saludo enorme también a todos los que se están uniendo. Aquí estamos con mucho frío, Agustín, así que ahí compensamos el calor de Córdoba. Bueno, quiero aclarar eso, que vos vivís en Canadá ¿hace ya cuánto tiempo? Mira, yo en este momento estoy en Canadá mismo, estoy transmitiendo desde Canadá para toda la gente que entienda un poco el contexto. Aquí, a este país, lo conozco desde hace décadas, pero vivo ya de manera permanente desde hace más o menos 13, 12 años aquí en el país. Así que prácticamente a Trudeau lo conozco muy bien y obviamente he estado durante todo el proceso, incluso anterior al mismo gobierno de Trudeau, por lo tanto puedo, como muchos inmigrantes que están aquí, mucha gente que solamente está en el canal, que son testigos realmente del cambio brutal que ha ocurrido en los últimos años en un país como Canadá, ¿no? Lamentablemente. O sea, hace ya tiempo que vos residís en Canadá, conocés perfectamente la política y la sociedad canadiense y bueno, además que sos filósofo político, o sea, te dedicás a estos temas, me parece una muy buena combinación para que todos podamos entender qué ha ocurrido. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué llevó a Trudeau a tomar esta decisión inesperada seguramente para muchos, no para vos? Que yo te sigo y he visto que lo venías anticipando. Es más, te animaste a decir que iba a ocurrir el Día de Reyes. Sí. O sea, de alguna forma sabías que los Reyes Magos nos iban a traer semejante regalo con la renuncia de Trudeau. Entonces, ¿qué estabas viendo? ¿Qué estaba pasando? Mira, ¿qué explica que Trudeau haya tomado esta decisión? Y que vos lo hayas previsto, además. Bueno, mira, primero lo de haber acertado el día de Reyes. Obviamente que no tengo don de profeta ni nada de eso, sino que simplemente para los que siguen mi canal, yo hace 2 semanas, un poquito más de 2 semanas, hice un vivo donde dije literalmente mi regalo de Reyes, que yo le pido a los Reyes el 6 de enero, es que renuncie Trudeau ese día. Ahora, ¿por qué dije ese día? Te voy a explicar por qué. Y ahí vamos a ir hablando un poquito acerca de las razones que han motivado la renuncia y hay una crisis política tremenda que no te puedes imaginar y lo que mencionaste recién del 24 de marzo tiene mucho que ver con eso. Ahora, el Partido Liberal tiene siempre la primera semana de enero su reunión anual, su especie de convención, así como los republicanos tienen su convención, los demócratas aquí la primera semana de enero tienen su convención donde
obviamente reeligen al líder, que siempre era Trudeau, que lo vivían religiendo. Ahora, ¿cuál es el tema? Discúlpame que solo te interrumpo un momento para aclarar que el Partido Liberal no significa que la ideología sea la liberal libertaria al estilo Milei. Digo porque, mira, tenemos 4.000 personas ya en vivo, es impresionante toda la gente que se está sumando y tienen que saber que a veces los partidos de los nombres dicen una cosa y después el contenido puede ser otra, sobre todo en una palabra tan amplia como la palabra liberal, que ahí adentro en general cabe cualquier tipo de cosa. Entonces, el Partido Liberal es un partido globalista y ultra progresista. ¿Estás de acuerdo con eso? Mira, sí, yo creo que eso sería muy importante aclararlo, lo mismo, y gracias por decir eso. Para los que nos están escuchando, el Partido Liberal de Trudeau es una mezcla de socialismo, del Partido Socialista Obrero Español, es una mezcla de lo más woke del Partido Demócrata, es muy parecido a la línea de nueva izquierda del kirchnerismo en la Argentina, de la línea más extrema de Boric, no el Boric moderado de ahora por una cuestión realista, sino el Boric original, ¿no es cierto? El revolucionario que hizo un pacto con el Partido Comunista. Es en mi opinión personal, y yo capaz que en eso me puedo obviamente equivocar, y aquí cada uno que juzgue eso, pero a mí en mi percepción, y después de conocer y estudiar profundamente las políticas, aquí viene la cuestión, las políticas, en mi opinión es el partido más globalista del planeta Tierra. Si yo coincido, junto con, se me ocurre el PSOE español, se me ocurre que deben andar par a par, ¿no? Sí, pero peor todavía, sí, pero peor. ¿Sabes por qué? Porque Canadá tiene una palanca financiera y una palanca de influencia geopolítica muy grande, exponencialmente mucho mayor que España. España está en el ámbito internacional en las sombras, no para ofender a los españoles o el país, sino simplemente lo digo por una realidad. Canadá a lo largo de las décadas se ha consolidado como una potencia intermediaria. Esto lo podemos ver en las relaciones internacionales y en muchas crisis mundiales donde Canadá ha intercedido hasta el punto de, por ejemplo, te doy un ejemplo, cuando surgieron muchas crisis con revoluciones islamistas en África, el Papa Juan Pablo II, para defender a los católicos, cuando teníamos un Papa, ¿no?, que defendía a los católicos en África de los islamistas, a buen entendedor, el Papa Juan Pablo II le pedía a Canadá que interceda para liberar a obispos, liberar a sacerdotes, a laicos que estaban en prisión. Ahora, por ejemplo, hay un cardenal negro muy conocido que ha escrito libros muy interesantes, una persona conservadora y demás. Él estuvo en prisión y fue liberado después de 25 años en prisión gracias a la intercesión del gobierno de Canadá. Es decir, el gobierno de Canadá internacionalmente estableció toda una red de conexiones, especialmente con el mundo en la Guerra Fría. Imagínate los bloques. El Canadá era el intercesor. Ahora, esto es importante entenderlo. Recién mencionabas a Pierre Trudeau. Pierre Trudeau es una persona con unos lazos muy fuertes con los distintos partidos de izquierda y los partidos comunistas, con la China de Mao Zedong, con la Camboya de Pol Pot, con muchas conexiones y muchos lazos de amistad con la Cuba de Fidel Castro. Con la Cuba de los Castro. Ciertamente que sí. Entonces Canadá es un caso muy raro porque Canadá, por un lado, la jugaba como un país de libre mercado, capitalista y demás, pero por otro lado estaba muy hermanado con todas las fuerzas internacionales de izquierda a nivel mundial, y entonces Canadá la jugaba neutro, jugaba para los dos lados, jugaba con Estados Unidos y jugaba con Cuba, por ejemplo. Por ejemplo, cuando una persona de Estados Unidos quería ir a Cuba, tenía que viajar a Toronto o a Montreal, y de Montreal a Toronto se iba a Cuba, era el único país que mantuvo lazos. Entonces, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque cuando Canadá se convierte, especialmente con el gobierno de Trudeau, después de que hay elecciones en el 2015, estaba Harper del Partido Conservador. Harper, yo creo que fue un buen político, pero tuvo la mala suerte de ser golpeado por la crisis financiera del 2008, del cual él no tenía ninguna culpa, por así decirlo. Ciertamente que a Canadá lo golpea muy fuertemente la crisis del 2008 en los Estados Unidos, y eso lleva a una presión enorme para que renuncie.
en el 2008, apenas había asumido en el 2011, y finalmente él, por una cuestión de salvar a su partido y demás, decide dar un paso al costado, y es ahí cuando viene el problema. Ajá. Porque en el año 2015, de repente, de la galera, eligen a Justin Trudeau. Ahora bien, que ya era diputado, que ya había sido desde el 2008, ¿no? Desde el 2008 era miembro del Parlamento por una zona de Montreal, de la cual hasta el día de hoy lo es. Y ahora ahí viene el problema. Porque recién mencionabas, y ahí te voy a corregir una cosita pequeña. Sí, llegan no por sus habilidades, lamentablemente. No llega por ser una persona con carisma, con grandes ideas, con liderazgo. No tiene nada de liderazgo. Trudeau es una persona, y yo tengo gente de su entorno, conocidos que han trabajado con él, con muchos amigos en común, que lo definen como una persona sumamente soberbia, muy soberbio, muy arrogante, una persona sin mucha capacidad. Por eso, por ejemplo, él es muy conocido por no dar entrevistas como Kamala Harris, muy similar a Kamala Harris. Sí. Es una persona que cuando lo han agarrado con preguntas difíciles comienza a balbucear. Una persona que difícilmente podría tener una conversación como esta, para que te des una idea. Difícilmente él podría ir con Tucker Carlson, por ejemplo, con Joe Rogan, ni loco, no pare, porque lo revientan. Lo revientan al tipo. Es un tipo que a mí, la verdad que siempre me enfurecía, porque los miércoles en la universidad, para todos los que están escuchando, yo hice el doctorado en filosofía política aquí en Canadá, estudié en Ottawa, y a nosotros los miércoles nos ofrecían ir a la sesión del Parlamento. El miércoles es el día donde se le hacen preguntas al primer ministro de Canadá. Entonces ahí lo revientan al primer ministro, ¿no? Sobre distintas cuestiones. Ahí cualquier parlamentario puede enfrentarlo y hacerle preguntas directas. Bueno, una cosa que a mí me enfureció siempre de Trudeau cuando iba los miércoles a verlo en vivo y en directo, era que el tipo siempre te respondía con respuestas prefabricadas y que no tenían absolutamente nada que ver con lo que te preguntaban. Por ejemplo, Mira, te voy a dar un ejemplo. Perdón que te interrumpa ahí, pero justamente hoy en la rueda de prensa que vi, todas las preguntas se las respondió con elementos que ya estaban escritos en su discurso. Totalmente. O sea, no dio absolutamente ninguna línea nueva, porque era simplemente cortar y pegar cosas que ya estaban escritas en el discurso que acababa de leer el tipo. Increíble. Mira, y eso por esto yo lo sé por gente que conozco de Rebel News, que, bueno, incluso a mí, a vos te han entrevistado también de Rebel News. Está Alexandra Lavoie, que te ha entrevistado. Bueno, ella. Jerome, yo conozco Jerome. Yo conozco a varios, bueno, en tu caso también, que has tenido oportunidad de Rebel News. Y una cosa interesante cuando hablas con estos periodistas que están metidos dentro del Parlamento es que hay dos temas aquí. Primero, a todos los periodistas que hacen preguntas, no digamos preguntas incómodas, que preguntan, tienen cerrado el micrófono o no los dejan entrar. En segundo lugar, todos los periodistas que tienen una oportunidad de ir a una conferencia de prensa como la de hoy tienen que presentar las preguntas prefabricadas, igual que Kamala Harris. Entonces, es increíble eso. Entonces, cuando un político llega a ese nivel de puerilidad, porque hay que ser realmente un nivel intelectual bajísimo para llegar a ese punto, obviamente que estás ante una persona que no tiene las condiciones. En el año 2015, cuando es elegido Trudeau, hay un personaje que después obviamente toma mucho más renombre, un profesor que yo había conocido por medio de un compañero de la universidad que había sido alumno de él, que se enfurece. Y él, me acuerdo que sacó un comunicado denunciando a Justin Trudeau de irresponsabilidad moral. Es decir, si vos sabés que no tenés las condiciones, si vos sabés que no estás preparado, si sabés, si sos consciente que no tenés la habilidad política e intelectual para ser primer ministro, no tenés que aceptar, es una cuestión de ética. Ese profesor era Jordan Peterson, que lo denuncia públicamente a Trudeau. Sale un artículo en el National Post, que es uno de los diarios más importantes, de línea más conservadora de Canadá, haciéndole una denuncia por su irresponsabilidad al no tener la capacidad. Eso a mí me acuerdo que me llamó mucho la atención,
porque aquí estamos ante un tipo irresponsable, sin mucha capacidad y que por lo tanto se iba a prestar tarde o temprano a la manipulación. O sea, un tipo totalmente manipulable. Ahora, ¿por quién? Aquí viene la cuestión. Yo creo que Justin Trudeau es el paradigma, si bien hay muchos otros, obviamente, hay muchos otros, pero yo creo que es el paradigma perfecto de la persona que ha adoptado una agenda, en este caso una agenda progresista, una agenda globalista, una agenda woke, por encima de los intereses de la nación, por encima de los intereses y las necesidades reales de la gente, lo cual es algo gravísimo. Y que obviamente usó todo el aparato político y toda la red internacional que Canadá había construido para promover esta agenda a nivel mundial. Hasta el punto, por ejemplo, de que Amnistía Internacional reconoce la política feminista de Trudeau. Lo primero que hace Trudeau, que a mí me pareció una imbecilidad total, fue decir, este es un gobierno feminista, yo soy el primer feminista de la historia. En este gabinete van a ser 50% hombres y 50% mujer, porque es el 2015. Y cualquiera puede verificar esa frase que se hizo famosa, decir, es 2015. Obviamente es 2015. ¿Cómo no vamos a tener el 50% de mujeres en el gabinete por una cuestión de inclusión? Y él introdujo toda esta jerga en la política canadiense de la inclusión, de la justicia racial, de la justicia climática, de la diversidad, de la tolerancia, el tema de la islamofobia y demás. Bueno, ¿por qué lo eligen al tipo este como líder del Partido Liberal de Canadá? Porque obviamente que hay una crisis política en Canadá dado al hecho de que los partidos obviamente representan intereses o ideales muy distintos y la sociedad canadiense es una sociedad muy polarizada, muy polarizada al extremo, por así decirlo, pero curiosamente polarizada no por la gente de derecha o la gente conservadora, sino porque el wokismo llegó a su máximo nivel exponencial a nivel mundial, me parece, en Canadá. Y eso, bueno, eso ya lo hablamos en 2 ocasiones, no hace mucho tiempo, hace unos meses. El que quiera puede venir al canal de Agustín, donde hablamos del infierno woke en Canadá, primera parte y segunda parte, donde realmente Trudeau se las ingenió para hacer de esto un infierno woke, donde todas estas políticas que se emanaban de las Naciones Unidas, del Foro Económico Mundial, de la Open Society, de todas estas fundaciones y organizaciones globalistas, se materializaron en políticas públicas. Ese es el tema. Ahora, yo ahí quiero sumar algo, y es que no solamente Trudeau aplicó esas políticas en territorio canadiense, sino que dispuso de los recursos del Estado de Canadá para difundir esas agendas al resto de los países de la región. Por ejemplo, en el año 2018, cuando estábamos combatiendo la ley del aborto en Argentina, Canadá aprobaba una serie de presupuestos para enviar recursos multimillonarios al resto de las naciones de América para promover lo que ellos llamaban la agenda de los derechos sexuales y reproductivos. O, por ejemplo, en el caso de República Dominicana, cuando querían hacer pasar legislación de ideología de género, a través de la embajada canadiense organizaban las manifestaciones de los grupos LGBT, les proveían de los materiales necesarios, las pancartas, las banderas, todo el cotillón de ocasión, incluso en las fotografías de esas manifestaciones, yo las tengo, ni siquiera guardaban, digamos, el secreto, porque las propias pancartas venían con el logo de la embajada de Canadá impreso. Era impresionante, es decir, tal cual. El nivel de militancia woke que incluye el tema de Black Lives Matter en Estados Unidos. También Canadá aprovechó esa ocasión para difundir teorías racistas afroamericanas, que no es ni más ni menos que lo que conocemos como Black Lives Matter. Es una teoría profundamente racista, solo que tiene como sujeto activo al negro y no al blanco. Entonces, el wokismo de Canadá ha servido para no solamente aplicarse en Canadá, sino para difundirse al resto de toda la región. Pero ahora ocurre que este sujeto acaba de renunciar y hay toda la
digamos así, se levantan todas las preguntas al respecto, y una de ellas es ¿qué factores lo han llevado a renunciar? ¿Por qué después de casi una década de gobierno woke este tipo renuncia? Bueno, mirá, un dato, y va en línea con lo que mencionaba recién. El gobierno de Trudeau todos los años, desde que él llega al poder, ha estado destinando 2.100 millones de dólares para la promoción del aborto en América Latina. 2.100 millones de dólares. Ahora, llega un momento en que el costo de vida en Canadá, los salarios han bajado exponencialmente, la inflación, la crisis financiera, el costo, la crisis habitacional que hay. Llega un momento en que la gente con sentido común, la gente trabajadora, el trabajador de la construcción, los que llevan la economía adelante, ven esa serie de actos de ingeniería social con su propio dinero, y llega un momento que la cosa no va más. No va más la cosa. Especialmente los actos de corrupción. Entonces, si vamos a hablar de qué llevó a la renuncia, en realidad es un largo camino porque Trudeau tendría que haber renunciado mucho antes. Trudeau fue agarrado con las manos en la masa en un escándalo gigantesco con compañías de la construcción, porque él hizo absolutamente lo mismo que hicieron los Kirchner en la Argentina, es decir, hacer una alianza con una compañía de la construcción que le financió su campaña, y luego el tema de los sobreprecios, es decir, una autopista salía a 100 millones y cobraban 200 y se repartían las ganancias. Cuando el fiscal general, la fiscal general de la nación, comienza a investigar, esto es de película, cuando comienza a investigar la compañía SNC-Lavalin, lleva a la Policía Federal, que es la Policía Real montada, adentro del edificio, y cuando la policía está entrando con una orden de pesquisa para sacar todos los documentos, Trudeau la echó de fiscal general y frenó la investigación. O sea, un nivel de corrupción gigantesco. Luego tuvimos el escándalo de We Charity. We Charity es una organización de los Estados Unidos, una ONG, que Trudeau les estaba dando 900 millones de dólares al año. ¿Cuál es el problema? 900 millones de dólares a una organización de Estados Unidos que no tiene que ver. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta organización hacía eventos de caridad donde invitaban a la mamá de Trudeau, invitaban a la esposa de Trudeau, invitaban amigos de Trudeau, y por venir a la cena les pagaban $1 millón, $1,5 millones de dólares. Es decir, la cantidad de dinero que hicieron los Trudeau con estas tramoyas es exponencial. Bueno, cuando esto se descubrió, se armó un escándalo gigante. Bueno, Fran, un saludo enorme a Fran. ¿Sabes Ahí está, para Fran Fijab, qué grande, Fran. Un abrazo grande. Aquí en Canadá la gente le dice Justin Castro, no le dice Trudeau, la gente le dice Justin Castro. Es un mito popular, sí. Pero bueno, eso da mucho para hablar ahí. Ahora, el tema es el siguiente. Cuando se descubrió ese escándalo, ¿qué hizo Trudeau? Hizo renunciar y culpó al ministro de Finanzas. Que el tipo del ministro de Finanzas es un corrupto total, es un globalista progresista de lo peor, pero el tipo renunció, lo tiraron debajo del camión y se llevó la culpa. Bueno, todo el tiempo ha estado pasando lo mismo. Cuando pasó lo de los camioneros, hizo renunciar al ministro de Transporte. Con la guerra de Ucrania han estado robando dinero a lo loco, porque más allá de la posición que los que nos están escuchando, los que sepan o no sepan de lo de Ucrania, yo quiero que entiendan esto. Canadá todos los años ha estado donando miles de millones de dólares. Bueno, el año pasado donaron 20.000 millones de dólares para apoyar a Zelensky. Pero cuando Canadá dona 20.000 millones de dólares en esa ocasión, es mucho más el dinero que han donado, no es que van y le dicen, señor Zelensky, aquí tiene el dinero, 20.000 millones, sino lo que hacen ellos es donarlo con armas. Y aquí viene la cuestión. El entorno de Trudeau hacían que sus esposas, mirá lo que es esto, que sus esposas compren acciones en esas compañías donde luego el gobierno de Canadá iba a invertir 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿eran compañías de armas o qué eran? Compañías de armas. Sí, compañías de armas. Compañías de industria armamentista. Bueno, la cuestión es la siguiente. Cuando la gente se enteró, esto fue un escándalo gigantesco. ¿Y qué hacía Trudeau? Trudeau, desde que llega en el 2015, si ustedes se fijan, la cantidad de ministros que han pasado por el gobierno es impresionante. ¿Por qué? Porque en cuanto lo descubrían con un escándalo de corrupción, culpaba a un ministro y el ministro levantaba la mano y decía, perdón, fui yo, es mi culpa. Todo el mundo sabía que era Trudeau, pero el tipo si ha tenido habilidad para algo, es para él mantenerse en el poder y traicionar y tirar debajo del camión a todos sus amigos. Pablo,
hablando de camión, también hay otro episodio que tiene que ver con el virus. O Así es. sea, Canadá ha sido uno de los países más represivos, más dictatoriales, régimen tiránico si lo ha habido, el del virus. En Canadá, como buen globalista, se ha sometido a pie juntillas a lo que se suponía que debían hacer las naciones, o sea, encarcelar a sus propios ciudadanos. ¿Cómo fue el asunto del virus en Canadá y qué crisis con camioneros suscitó, que también supongo que habrá desgastado la imagen de Justin Trudeau, ¿no? Desde el año 2020 en adelante. Totalmente. Fue la cuarentena más larga del mundo. Aquí en Canadá estuvieron cerradas las fronteras hasta el año 2022, los vuelos hasta el año 2022. Estamos hablando más o menos de mediados a fin del 2022, o sea, 2020, 2021 y parte del 2022. Los que podíamos salir de aquí de Canadá era simplemente porque teníamos un segundo o tercer pasaporte para poder escaparnos vía Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en mi caso personal, yo cada vez que volvía de dar conferencias, yo llegaba a Canadá y me encerraban por 20 días con prisión domiciliaria, me mandaban la policía a mi casa. Yo tuve la policía en mi casa que venía a revisar que yo estuviese adentro. ¿No? Esto es una locura lo que pasó. A los camioneros que el país necesita sí o sí del transporte para traer comida, porque aquí en el invierno no crece nada. Aquí en Canadá hay lugares donde hacen 50 bajo cero, 40 bajo cero. Canadá depende 100% de los alimentos que vengan de México, de Guatemala, de Colombia, de Ecuador, de California, de Florida. Y lo que ocurrió fue nefasto, porque una de las regulaciones que puso Trudeau fue la de que cada camionero cuando vuelva de Estados Unidos tenía que ser encerrado 20 días, salvo que se ponga el pinchazo. Y los camioneros dijeron, pero ¿yo para qué me voy a poner el pinchazo si yo manejo solo? ¿Soy un peligro para quién? Claro. Y comenzaron a encerrarlos. Esto mucha gente lo desconoce, pero encerraron a muchísimos camioneros en centros de detención, junto a la frontera, en hoteles donde no podían salir, los acuarentenaban por 20 días y es ahí cuando se comenzaron a rebelar. Te cuento algo, digamos así, perdón que te interrumpa, pero ha sido impresionante. Estábamos llegando a los 8.000 espectadores y apenas mencionamos esto del virus, nos caímos 1.000 espectadores de un saque. Te digo, porque estoy monitoreando las estadísticas en vivo por el tipo de tema que estamos tocando. O sea que se ve que todavía acá hay, digamos, una intervención. Totalmente. Entonces, a ver, la gente, por favor, chicos, déjennos un like, déjenos, usen el chat, porque tenemos que, digamos, lograr que el algoritmo notifique a los seguidores en lugar de sacarnos espectadores cuando tocamos temas que no gusta YouTube como este. Perdón. Adelante, Pablo, que te tenía que interrumpir, porque justo se cayó. No, está bien. Un saque. Es impresionante el nivel de persecución política. Inmediatamente que comienza el anuncio lo que hace Trudeau es contratar a consultores del Foro Económico Mundial para la implementación de las políticas. Entonces, básicamente, bueno, vos lo has leído porque lo citás en tu libro, pero para la gente que no conozca, que investigue todo lo que tiene que ver con los libros de Klaus Schwab, de la Cuarta Revolución Industrial, El Gran Reseteo, que es otro libro no es una teoría de la conspiración, como a veces nos acusan los ignorantes, es un libro, señores, es un libro, un libro físico que lo pueden leer de Klaus Schwab. Comienzan a implementar toda una serie de políticas públicas a partir de una agencia que se llama McKinsey. El gobierno de Canadá le paga millones de dólares para comenzar a implementar todas las cuestiones de geolocalización, de seguimiento, sistemas de inteligencia artificial, sistemas para medir el humor social por medio de redes sociales, con sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Y centros de datos gigantescos, por medio de Google, por medio de Facebook, por medio de Instagram, haciendo un análisis muy interesante del mecanismo que implementaron, porque básicamente no solamente decían, por ejemplo, Agustín Laje está enojado, Pablo está enojado, sino que ellos establecían por medio de las conexiones y el nivel de influencia cuáles eran las personas más peligrosas de Canadá.
Y comenzó todo un nivel de persecución gigantesco. Eso lleva a que un grupo de personas que trabajaban en la industria del petróleo en la provincia de Alberta, gente tuve la oportunidad de conocerlos, de hablar mucho con ellos, gente muy formada. Uno cree que no, pero son petroleros, gente que no tiene educación, no, gente que trabajaba con un nivel de logística en compañías muy grandes, con un nivel de habilidad realmente organizacional y de manejo de recursos humanos impresionantes. Y los tipos organizaron una manifestación que fue la manifestación más grande de la historia de Canadá y de la historia de Norteamérica, porque ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún país ha habido una manifestación donde 20 millones de personas, la mitad, el 50% de la población de un país salga a las calles a protestar. Eso fue una cosa impresionante, donde juntaron una marcha de 60,000 camiones con acoplados, llenos hasta el copete, con madera, con lo que sea. Fue una cosa impresionante y con un nivel de logística muy, muy interesante. Mirá, en cuanto comienza lo de los camioneros, comienzan a sumarse muchas personas muy inteligentes, algunos incluso ex soldados de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Canadá, con mucha experiencia en situaciones de guerra en Yugoslavia, había algunos de Afganistán, tipos que te manejaban ejércitos completos, logística, situaciones de guerra, y fue muy interesante porque dijeron, bueno, a ver, ¿cómo vamos a hacer caer a Trudeau? Porque la cuestión era hacer caer a Trudeau y hacer caer todas estas restricciones. Y los tipos dijeron, bueno, a ver, nosotros podemos cortar y una ciudad, encerrar Toronto, encerrar Ottawa o Montreal, o la ciudad que sea. Pero la cosa es Estados Unidos. Ahí cuando vos le apretás a Estados Unidos los testículos, es ahí donde realmente va a doler. Entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, a ver, de todas las industrias, ¿qué industria nosotros le podemos frenar a Estados Unidos y lo hacemos colapsar? Y dijeron la industria automotriz. Ajá. Ahora, ¿cuál es el otro tema que es interesante saber? A Trump le sustrajeron, voy a usar esa palabra, las elecciones, no voy a usar la palabra correcta porque ahí sí nos quitan todo. A Trump le sustrajeron las elecciones. Ese fue el gran problema, que llega Biden, un globalista, progresista, totalmente al servicio de toda esta agenda global, lo cual fue un golpe muy duro para Canadá, lamentablemente, porque al menos Trump, por uno u otro lado, lo condicionaba mucho a Trudeau. Y yo creo que ahora se la está devolviendo y se le devolvió Trump muy bien. Y ya vamos a llegar a ese momento. Pero básicamente los tipos se dieron cuenta de que si cortaban los puentes principales, porque recordemos que las autopistas que van de Estados Unidos a Canadá solamente pasan por 2 puntos principales. Por una cuestión de infraestructura solamente pueden pasar por el Peace Bridge o por el Ambassador Bridge que viene de Detroit a Canadá. Y para los que no conocen el mundo, cómo funciona el mundo automotriz en Norteamérica, las partes se fabrican muchas en México, muchas en Estados Unidos, pero los vehículos se terminan de ensamblar por una cuestión de la NAFTA, del tratado de libre comercio, se ensamblan en Canadá. Entonces, vos podés totalmente frenar todo el proceso de vehículos de toda Norteamérica cortando un solo puente. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos se dieron cuenta de que todo depende, lo cual es algo muy peligroso porque fíjate que si un país depende de un puente o una industria, puede venir un ataque, algo y te destruyen la industria automotriz. Bueno, ¿qué hicieron? Ellos cortaron el puente y por cada día que el puente estaba cortado, entre Detroit y Windsor, la industria perdía $800 millones por día. Estuvieron más o menos 3 semanas cortados, hizo colapsar la industria automotriz y es ahí cuando Biden le dijo a Trudeau, hay que acabar con esto, acabarla, cortarla. O sea, al mismo Biden le ganaron la pulseada. En realidad, la protesta contra camioneros no solamente le ganó a Trudeau, le ganaron a Biden, que Biden tuvo que decir que se acabe esto porque me tiran el país. Sí. Y se acabó. Sí. Y me tiran los sindicatos, que son supuestamente todos pro-demócratas, aunque ahora todos votaron por Trump, ¿no? La industria automotriz. Pero resulta que en ese momento el gobierno de Canadá fue una victoria muy grande de los camioneros porque el gobierno de Canadá termina sacando las restricciones, aunque los camioneros, y entre ellos tengo muchos amigos que tuvieron que pagar el precio prácticamente con su vida porque les congelaron las cuentas, los metieron en la cárcel, hay muchos todavía en cárcel. Yo tengo amigos que nos hicimos amigos ahí en la marcha, que hasta el día de hoy tienen prisión domiciliaria, que tienen los grillos con esto computarizado, no automático en sus piernas, que no pueden salir de un período, grilletes, eso mismo. Eso fue una realidad durísima realmente.
Ahora, eso que vos estás contando desmitifica la idea del Canadá como país liberal en un sentido de liberalismo clásico, donde se respetan los derechos individuales. Ahí te puede intervenir el gobierno tu cuenta bancaria, te pueden expropiar, te pueden coartar de la libertad de llevar adelante una manifestación pública, te pueden meter preso. O sea, el nivel de represión que hubo en Canadá y de liberticidio durante la era del virus fue impresionante. Entonces, sumando los factores para que no se nos desarme el esquema, que son los factores que llevan a Trudeau hoy a renunciar, podríamos decir, tenemos la agenda woke, que fue un desastre que dividió el país. Sí. Tenemos el asunto de la corrupción que lo mencionaste. Tenemos el asunto del manejo del virus. La represión a un movimiento muy importante que fue el de los camioneros hace algunos años, que debe haber desgastado también al gobierno. Y después tenemos algo que no hemos mencionado todavía de manera muy clara, que es la parte económica. Hoy Trudeau dijo que él ayudó a la clase media, que él redujo la pobreza y que él se va muy contento por los avances económicos vivenciados en Canadá durante su gobierno. ¿Qué tenés para decir sobre esto? Mira, es una mentira absoluta realmente, porque los datos son muy fuertes. Voy a ver si puedo poner algún gráfico y a ver si sale aquí en la pantalla. Pero esto realmente te va a sorprender, porque mucha gente va a decir, bueno, yo la verdad que no sabía que hasta ese nivel había llegado Canadá. Mira. Mientras tanto, tenemos 8.000 personas en vivo. Impresionante el interés que ha despertado esta transmisión en vivo. A toda la gente, déjennos un like, queremos llegar todavía a más gente, y comenten en el chat, eso también ayuda muchísimo. Gracias a todos los que están mandando sus superchats, eso también ayuda a dinamizar el algoritmo y financiar además este canal. Ahí estamos con vos, Pablo, ahí se está viendo. Mira, simplemente un dato para que vean. Canadá ha visto un crecimiento altísimo en los porcentajes de pobreza infantil. Hoy en día en Canadá tenemos millones literalmente de niños bajo el nivel de pobreza. Mírate esto, en Canadá todos los días, ahí se alcanza a ver bien, ¿no? Todos los días hay 2.100.000 personas. Escucha, esto no pasa ni en Argentina. 2.100.000 personas que van a lugares de caridad a recibir comida, porque no tienen que comer. 2.100 millones de personas. Esa es la realidad de Canadá. El tipo ha destruido literalmente el país financieramente. Para. ¿Cómo que 2.100 millones? 2.100.000 personas. 2.100.000, ok. Pero de 40 millones de personas. Impresionante, o sea, sí. Eso no existe ni en la Argentina, que diga, bueno, hay gente que va a lugares donde distribuyen comida porque no tiene para comer. El precio de las viviendas explotó en Canadá, mientras el costo de vida ha explotado debido a que Trudeau cometió un error gigantesco. El tipo, para asegurarse su permanencia en el poder, comenzó a meter inmigrantes. Entonces, el tipo todos los años te metía 1.200.000 inmigrantes en total. Aquí estoy contando a los estudiantes, estoy contando a los residentes temporales y a los residentes permanentes. Todos los años te metía un promedio de 500.000 residentes permanentes, gente que ya viene y no se va más, que tiene camino a la ciudadanía, que en 3 años los hacían ciudadanos. Entonces, el tipo básicamente estaba realizando de manera legal lo que el Partido Demócrata estaba realizando de manera ilegal en los Estados Unidos. Fíjate cómo Elon Musk, él decía que el gran problema de la inmigración ilegal en los Estados Unidos es que los demócratas están trayendo 20, 30 millones de inmigrantes ilegales, te los van a legalizar por un decreto y de repente Estados Unidos se va a convertir en el país de un partido, con la esperanza de que todos estos ilegales se hagan demócratas. Bueno, Trudeau estaba haciendo exactamente lo mismo, trayendo a toda una serie de personas, y aquí viene el problema también, porque no solamente es traer inmigración masiva, el tipo de gente que estaba llegando, gente de la India, gente de Pakistán, gente de Afganistán, gente, aparte de clases sociales, no tanto que sean bajas, porque eso no importa, una persona puede ser pobre y quiere venir a trabajar, no importa. Gente corrupta, gente profundamente corrupta. Criminales.
criminales. Es decir, en Canadá se comenzaron a ver cosas que no existían jamás. Por ejemplo, en porcentaje por población hay más inseguridad y más robos en Canadá que en los Estados Unidos. Wow. Canadá es el país con más robos de vehículos en el mundo. En el mundo. Canadá comenzó a ver niveles de asesinatos que no existían nunca, niveles de robo, niveles de violaciones, niveles de corrupción donde, por ejemplo, ahora una persona que tenga un problema con la ley, que no pueda manejar, puede tranquilamente ir a un lugar de servicio, Service Ontario que se llama, vas a un indio y le pagas $5,000 y te hace una identidad nueva y te da una nueva licencia de conducir y se acabó. Esto lo sabe todo el mundo. O podés ir a un banco y decir, mira, yo no tengo dinero, pero necesito un préstamo de $500,000 para comprarme una casa. Haceme todo un papel falso de que yo cobro tanto dinero y tengo tanto dinero en el banco, y los tipos le pagas $5,000, $7,000, $10,000 y los tipos te lo hacen. Es decir, ese nivel de corrupción que realmente está haciendo colapsar el país. Entonces, el precio, por ejemplo, el precio medio de vivienda en Toronto ha explotado y en todas las ciudades porque de repente han traído 1.200.000 inmigrantes por año, pero necesitas construir en Canadá más o menos 10 millones de casas para poder acomodar a toda la gente que han traído en los últimos años y la que van a traer. Entonces no hay casas. No hay casas. Ahí está, Pablo, el buenismo idiota del multiculturalismo inmigracionista, ¿no? No, pero ¿qué te molesta? Abran las fronteras, que vengan todos, somos una nación hospitalaria, y después, como no tenés idea cómo funciona el mundo, tenés este tipo de consecuencias, ¿no? Se te dispara la inseguridad, se te disparan los problemas del sistema sanitario, del sistema educacional, del sistema de viviendas, que es lo que pasa en los infiernos multiculturales que han acelerado los procesos migratorios en muy poco tiempo. Entonces, mirá, tenemos apenas 15 minutos por delante, entre otras cosas porque tengo una cena. Entonces, vamos a ver, recapitulando muy rápidamente, tenemos como factores wokeismo, corrupción, inseguridad, crisis económica que incluye desde aumento de la pobreza hasta aumento del costo de la vivienda, crisis migratoria, pero todo eso te lleva a una crisis política. ¿Qué ha pasado dentro del Partido Liberal? Que Trudeau, en su discurso de hoy, es muy claro: yo no puedo librar en este momento una batalla interna. O sea, no puede enfrentarse en las próximas elecciones con sus adversarios políticos porque ya no tiene solo adversarios políticos afuera, sino que también los tiene adentro. ¿Qué ha pasado en el Partido Liberal? Bueno, ahí viene Trump, que hizo su movida maestra, porque Trump se dio cuenta que no puede tener de vecino a un tipo que es el representante del Foro Económico Mundial y del globalismo progresista a nivel mundial. Tiene un enemigo. Entonces, ¿qué hizo Trump? Le dijo, vamos a poner una tasa de tarifas de importación del 25%. Ahora, ¿cuál es el problema si Trump llega a hacer eso? Desaparece la economía de Canadá. Desaparece Canadá. Porque lo que Trump está haciendo, que hay muchas personas que lo están criticando con mucho desconocimiento Trump, porque lo que Trump está diciendo no es, miren, les voy a poner una tarifa, miren, eso va contra el libre mercado. No, lo que Trump está diciendo, y esto yo lo sé por mis amigos que tienen compañías aquí en Canadá, Trump lo que está haciendo es lo siguiente: vení a Estados Unidos, así no pagás el 25%, te bajo, en Canadá tenés que pagar 50% de impuestos, aquí pagás 9%, vas a cobrar en dólares y vendés sin ningún tipo de restricción. Lo que Trump está haciendo con la amenaza de la tarifa es traer las compañías. Ahora, ahí viene el tema. Chrystia Freeland, que es un miembro de la Junta Directiva del Foro Económico Mundial, que hasta diciembre era la viceministra, de lo que vendría a ser la vicepresidenta de Canadá, dijo a Trump: hay que hacerle la guerra. Ahí viene la cuestión. Como buena globalista que es, a Trump hay que hacerle la guerra. Y Trudeau y todo el entorno dijeron: pero estás loca, ¿cómo le va a hacer la guerra a Estados Unidos? Te va a reventar Trump, se hunde. Entonces los dos se pelearon. ¿Eso fue, durante la campaña o fue después de la victoria de Trump? Después, fue alrededor del 10, entre el 10 y el 15 de diciembre, toda esta discusión. Trudeau va a Mar-a-Lago a encontrarse con Trump y Trudeau vuelve, mirá qué interesante, Trudeau vuelve y dice: vamos a cerrar las fronteras, vamos a cerrar la inmigración, se acabó la inmigración, no va a venir más nadie.
vamos a deportar a todos los que tienen órdenes de deportación, los que están ilegales, vamos a poner drones en la frontera, vamos a poner torres móviles en la frontera, vamos a controlar la droga. El tipo al 100% totalmente domado por Trump. De repente cambió todas las políticas. Wow. Y Chrystia Freeland se enojó. Chrystia Freeland, al parecer, tuvieron una discusión muy grande donde el mismo Trudeau le dice, bueno, si no vas a estar de acuerdo con esto, tenés que renunciar. Lo lamento. Otra vez, ella es la viceprimera ministra. La viceprimera y además es de la junta directiva del Foro de Davos. El Foro Económico Mundial, el Foro de Davos. O sea, la tipa más globalista, más peligrosa que Trudeau todavía. Pero tenés que renunciar diciendo que fue culpa tuya. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto nosotros? Así como a todos los otros ministros, Trudeau los hacía caer y todos se echaban la culpa ellos mismos, le exigen a ella que todas estas políticas y toda la crisis de inmigración y todas las crisis financieras son culpa de ella. Bueno, ¿cómo nos enteramos nosotros de que eso era lo que le exigió Trudeau? Ella escribió una carta que la publicó en Twitter, lo cual fue una cosa, pero chico, a ver, yo jamás he visto que una tipa se vengue de esa manera. Porque lo que le dice Chrystia Freeland es, ¿me querés echar a mí la culpa? ¿Me querés tirar a mí bajo el camión? No, yo no me he tirado bajo el camión. Yo renuncio y se acabó este gobierno y chao, y adiós. Y eso genera una crisis política. Eso genera una crisis política. Cuando se genera esa división interna, básicamente muchos miembros del Partido Liberal comienzan a decir Trudeau tiene que renunciar, porque la situación ya es tan caótica en Canadá, el odio es tan grande, no solamente contra Trudeau, sino contra el Partido Liberal, que para salvar el partido Trudeau tiene que renunciar. Y es ahí cuando comienza la crisis política. Claro. Ahí viene el tema de las encuestas. Las encuestadoras liberales oficialistas a Trudeau le dan el 11%. Al Partido Liberal. 11%. O sea, debe ser, digamos, el gobernador o, digamos así, la máxima autoridad ejecutiva con menos popularidad del continente, probablemente. Del mundo, yo creo. Wow. Ni siquiera Scholz en Alemania llegó al 11%. Es decir, la situación es insostenible. Es ahí cuando yo en el 16 o 18 de diciembre en mi canal dije, el 6 de enero le pido ese regalo que renuncie Trudeau porque la situación es insostenible. Hay una crisis política enorme. La mayoría de sus miembros del Parlamento, los diputados, están diciendo que renuncie. La cosa no va más. Y ahí viene el problema. El tipo lo iban a echar ahora. Lo iban a echar. Iban a hacer. En Canadá existe el voto de no confidencia o no confianza. Es un mecanismo político por el cual cualquier diputado o partido lo puede pedir. Se hace una votación y tiene que ser con razón. En este caso de la popularidad, la crisis económica, la crisis con Trump, todo. Sí. Básicamente se le pide a la gobernadora general, al representante del rey de Inglaterra, aquí en Canadá, que es el jefe de Estado, el rey de Inglaterra, y ella tiene que acceder y se hace, porque hay una crisis. Bueno, ¿qué hace Trudeau? Hace un arreglo entre cortinas, esto es ahora entre Navidad y Año Nuevo, con Corona, para suspender el gobierno. Es decir, en este momento, yo decía recién que hay una crisis política porque no hay gobierno, no hay parlamento. La gobernadora general que representa al rey Carlos anunció de que el Parlamento no va a comenzar sesiones hasta recién el 24 de marzo, lo cual es una locura. Es lo que anunció Trudeau en su discurso de hoy. Yo le dije al público, fíjense, esa fecha es muy importante. O sea, no va a haber Parlamento. Los demócratas dejan a una nación democrática sin Parlamento durante 3 meses. Durante casi todavía. 4 meses. Escuchate esto. Los tipos que dicen defender la democracia, que decían que Trudeau y todo su partido decían que Trump era un peligro para la democracia, que no podíamos permitir que gane y demás. De aquí de Canadá mandaron gente a hacer campaña para Kamala Harris. Escuchate esto. No solamente eso. Trudeau lo que ha dicho es lo siguiente. Yo renuncio como líder del partido, renuncio como primer ministro, pero escuchate esta. No va a haber gobierno hasta el 24 de marzo, no hay parlamento. Pero entre medio, el Partido Liberal tiene que hacer una elección para elegir, escúchate esta, no solamente al líder del Partido Liberal, sino también para que me reemplace como primer ministro, sin que lo haya votado jamás nadie. A ver, eso no existe en la historia de Canadá. Es como que, suponete, es como que Milei diga, muchachos, yo renuncio y le digo a Nicolás Márquez que me reemplace ser el presidente de la Argentina y todos aplaudamos. O sea, imagínate los medios. Imagínate qué estarían diciendo los medios, el New York Times, El País, Página 12. Imagínate los medios del mundo estarían explotando por un acto antidemocrático.
¿qué titular antidemocrático o de antidemocracia has visto en este momento en cualquier lugar del mundo? No, ninguno. Pero es que Ninguno. aparte, si el tipo está renunciando como primer ministro, se tienen que llamar elecciones de inmediato. Así es. No esperar a que el Partido Liberal se recomponga de su crisis política. Porque Aparte, claro, lo que quieren hacer es darse casi 4 meses de gracia así es. para tratar de recomponer sus acuerdos internos, para tratar de, aparte, digamos, especular con algún cambio de viento que en 4 meses puede llegar a pasar, de modo de recibir nuevamente la oportunidad de continuar siendo gobierno. Así Ya no con Justin Trudeau, pero con algún otro representante del espacio liberal. Mira, lo positivo es que se va Trudeau. ¿Cuál es el peligro? Que puede llegar a venir Chrystia Freeland. Y Chrystia Freeland es peor que Trudeau. Es mucho peor, porque es una mujer inteligente, es una psicópata total, es una mujer muy peligrosa, es la mano derecha de Klaus Schwab. Se decía que iba a ser la que reemplace a Klaus Schwab cuando Klaus Schwab muera, pero también se decía que iba a ser la próxima primera ministra de Canadá. Entonces, esa mujer lo que tiene que hacer es llegar el 24 como primer ministro sin que la haya elegido absolutamente nadie, lo cual es una locura, y luego hacer alianzas con los separatistas, con el partido más comunista, el NDP, y con el Partido Verde para tratar de asegurarse los escaños. ¿Qué va a pasar? Lo que va a ocurrir es que el Partido Conservador va a hacer una moción de no confianza para expulsarla, o sea, posiblemente dure 24 horas, pero hay tantas tramoyas con estos izquierdistas progresistas que uno no sabe si van a pagarle a los otros diputados, si van a comprar a la voluntad de los otros partidos políticos. Puede pasar cualquier cosa. Por eso yo creo que estamos en una crisis política única en la historia de Canadá, porque no existe que un país no tenga gobierno por meses. ¿Qué pasa si invade Estados Unidos? ¿Qué pasa si Trump pone tarifas? ¿Qué pasa si Trump decide implementar, qué sé yo, cerrar la frontera? ¿Quién decide? O sea, estamos sin cabeza en este momento porque el gobierno de Canadá no es Trudeau, el gobierno de Canadá es el Parlamento. Entonces, Canadá es una monarquía constitucional con democracia parlamentaria. Es el único país en el mundo que tiene esa doble. Y el que gobierna tenés el cabeza de Estado, que es el rey, luego tenés el jefe de gobierno, que es Trudeau, no tenemos jefe de gobierno, y luego el que gobierna es el parlamento, y no tenemos parlamento. Entonces, estamos acéfalos, estamos en una crisis política tremenda, que obviamente los liberales lo están haciendo para aferrarse en el poder. Mirá los demócratas violando los sistemas democráticos, yendo contra la Constitución, porque la corona inglesa tendría que haber dicho, no señores, no se puede prorrogar. Lo que tendría que haber hecho por Constitución es llamar a elecciones inmediatamente para hacerlas en 2 semanas o en febrero, cuando quieras, pero hacerlas ahora. Y el tipo renuncia para que no le hagan juicio político y le peguen una patada en el trasero. Ahora, para caer parado. Si mal no entiendo, él aprovechó además las vacaciones del Parlamento, ¿no? Sí. O sea, aprovechó que venía de vacaciones. ¿Y cuándo tendría que haber reanudado normalmente el Parlamento? En la semana después del 20 es un lunes, la semana siguiente, el 26, 27 de enero. Ahí tenía que resumir. Un mes, tenían un mes y un poquito más porque la Navidad cayó entre semana, y ya tenían fecha para el juicio político contra Trudeau, que iba a ser el 30 de enero. Claro, el tipo se anticipó, dijo, sí, me doy 4 meses de gracia, acordó con la corona y estaban viendo a ver qué van a hacer con el Partido Liberal, que me dijiste que estaba midiendo 16% más o menos en las encuestas. Su imagen estaba en el 11, pero el partido, ¿en cuánto está? ¿16? El partido está más o menos, mira, estas son las encuestas del 20 de diciembre, yo creo que es menos, pero las encuestas están dando del 20 de diciembre daban el 16%. 16. Sin embargo, hoy mismo publicaron algunas encuestas y estaban dando entre el 14, algunas, al 19% máximo otras. Es posible que esto le impacte negativamente. Mirá, si bien pueden reconstituirse internamente, pero de cara al gran público, a ver. Mira, Chrystia Freeland en este momento igualmente son encuestas del Partido Liberal, así que anda a tomarla con pinza, pero Chrystia Freeland ellos mismos le dan 19%, o sea, no tiene opciones. Brian Carney, que es un globalista total de Goldman Sachs, estuvo en el Banco de Inglaterra, aunque Canadá tiene 14%. Justin Trudeau tiene solamente el 11% a nivel nacional de aprobación,
Melanie Joly 4%, o sea, están en el piso, fíjate esto, y Christy Clark tiene el 4%. Se estaba diciendo de que lo que quieren hacer es básicamente una movida al estilo Kamala Harris. Tenerlo a Biden, quemarlo y a último momento metes a la estrella. El problema es que ellos no tienen a nadie. O sea, que Kamala Harris sea mucho más candidateable que cualquiera del Partido Liberal te dice muchísimo. Increíble la crisis en la que están los progresistas y los globalistas en este momento. Y la corrupción, y la corrupción y los mecanismos totalmente antidemocráticos. A ver, para que la gente le quede bien clara, todos estos tipos que nos predican de democracia, que nos predican de que hay que salvar la democracia, son lo más antidemocrático que existe. Y lo bueno, que es lo que decías recién, están en una crisis a nivel mundial. Eso es lo que a nosotros nos tiene que dar esperanza. Porque yo creo, Agustín, que somos la mayoría. La gente que tiene sentido común, la gente que quiere la familia, la gente que quiere los valores, sus tradiciones, sus patrias, su soberanía. Fíjate lo que está pasando en Alemania. Cayó el gobierno de izquierda. Cuando yo estuve en septiembre en Alemania, ahí los organizadores de la Marcha por la Vida me decían, este gobierno no pasa de marzo del año que viene, y ya cayó. Lo que está pasando, la crisis política en Francia. Ahora Francia estuvo a esto. Es más, Pablo, si uno teje un hilo conductor, vas a encontrar que muchos de estos globalistas han seguido el mismo manual. Por ejemplo, en el caso de España, jugaron a que supuestamente iba a renunciar Pedro Sánchez y con eso el tipo olfateó la opinión pública, se pudo poner en rol de víctima y después volvió con todo con un plan de censura contra las redes sociales y contra la oposición. En el caso de Francia, bueno, directamente Macron abrió las urnas y dijo, vamos a dar de nuevo un proceso electoral, y al final, aliándose con la izquierda, logró retener el gobierno. En el caso de los Estados Unidos, tuvieron que renunciar a Biden. Claro. Y en el caso de Argentina, a ver, yo sé que no son los mismos escenarios, pero hablan todos de la crisis que están pasando los globalistas. En el caso de Argentina, lo natural hubiese sido que Alberto Fernández fuese el candidato, que era el gobernante que tenía un solo periodo encima. Era lo natural que él fuera el candidato o su vice. No, su vice no, porque no puede constitucionalmente. Pero en el caso de los Estados Unidos, cambian a Biden por Harris. Y ahora en el caso de Canadá, Trudeau renuncia y se da hasta fines de marzo tiempo para ver qué van a hacer con la situación. O sea, está en una crisis fulminante. Totalmente, pero Canadá viene en crisis de hace mucho, porque lo que hizo Macron y lo que hizo Sánchez ya lo implementó Trudeau, y por eso se mantuvo en el poder, por eso tuvo elecciones en el 2019, y en el 2019 hizo esa alianza al estilo Macron. En el 2021 le faltaban 2 años, mirá lo que es ser vivo, le faltaban 2 años de gobierno y llamó a elecciones temprano haciendo una alianza con los comunistas y los separatistas, progresistas, y se mantuvo en el poder del 2021. Y en el 2024, ahora, 25, perdón, en octubre iba a ser exactamente lo mismo, pero ya la opinión pública y el nivel de descontento social es demasiado grande. Y también no hay que olvidar el factor Trump. Trump, yo creo que fue la gota que rebasó el vaso. La cosa viene ya muy mal. Trudeau no puede salir a la calle, desde hace años que no puede salir a la calle, que le tiran piedras. O sea, eso es un dato. Trudeau no puede andar por la calle libremente porque lo suenan a pedrazos. El odio social que hay. Antes de ayer se viralizaron un video de que estaba esquiando en un lugar y toda la gente lo empezó a insultar en las filas de esquí, todo el mundo insultándolo al tipo, pidiéndole que se vaya. El tipo se tuvo que ir. O sea, el primer ministro de Canadá tuvo que agarrar su snowboard y se tuvo que ir del centro de esquí por los insultos de la gente. Es decir, hay un humor social tan grande contra Trudeau, que por eso también se generó una crisis interna, porque sus mismos miembros del partido, gobernadores, hay una mujer que se llama Catherine Wynne, que fue gobernadora aquí de Ontario, una mujer nefasta, lo más progresista que te puedas imaginar, y esta misma mujer en una entrevista radial hace una semana decía, Trudeau tiene que renunciar porque nos va a destruir el partido. Es decir, el humor social es tan grande que no solamente va a caer Trudeau, va a caer el Partido Liberal, y se acabó el Partido Liberal en Canadá, lo cual es una oportunidad única realmente que tienen los conservadores, y espero que no le desaprovechen.
espero que realmente se den cuenta de las necesidades reales de la gente y el problema cultural. Fíjate, ese es un meme que salió en relación al anuncio y todo. Pero ese es el humor social en Canadá ahora. Por ejemplo, yo fui al correo hace rato a dejar unos paquetes con libros y todo el mundo hablando de renunció Trudeau y todo celebrando. Todo el mundo está contento de que celebró Trudeau. Tal vez porque yo vivo en unos pueblos en el campo que son muy conservadores, pero si solamente tiene el 11% del apoyo, eso es insostenible. No podés gobernar un país con el 11%. No podés. Sí, Pablo, tenemos solo 3 minutos, un pequeño fe de ratas. Cristina Kirchner sí podría haber sido candidata por constitución, digo, en Argentina, ¿bien? No, digo porque recién entré en una duda, claro, se me confundió con la de Estados Unidos, que vos podés máximo 2 veces. En el caso de Argentina, las 2 veces, si son consecutivas, ya no te habilitan para una tercera, pero si está interrumpida por otro periodo, podés tener una tercera. Entonces, solo ese fe de ratas que me quedé, digo, se me confundió con la de Estados Unidos. Bien, Pablo, 3 minutos. Háblame, porfa, rápidamente, ¿quién es el líder conservador? Ya que los conservadores podrían hacerse del gobierno en Canadá en el corto plazo. ¿Quién es el líder conservador? Mira, Pierre Poilievre es de origen francófono, es un originario de Alberta, del oeste, de la zona más conservadora de Canadá, pero sin embargo él se presentó como diputado del distrito de Carleton en Ottawa. Él ganó, está casado con una venezolana, tiene una familia muy linda y es un político que yo creo que saltó a la fama por su habilidad oral, por su oratoria. Tiene una capacidad de debate increíble. Es de lo mejor que yo he escuchado en Canadá. Yo creo que a nivel mundial debe ser uno de los mejores políticos que te debate con un nivel y con un conocimiento y una serie de datos increíbles. Eso yo creo que causó mucho impacto. Jordan Peterson se acercó a él, lo cual fue una influencia muy buena, yo creo, porque en ese sentido él comenzó a darse cuenta de que el problema no era solamente económico, como los conservadores de Canadá tenían ese error gigantesco de siempre, de solamente dedicarse a bajar impuestos, pero todo el tema de género, de ideología, de aborto, todo, nunca se metieron en ese tema. Bueno, este tipo se ha metido, al menos de informarse bien sobre el wokismo, y yo creo que tiene un plan, es consciente del problema financiero gigantesco que Canadá está hundido hasta el cuello realmente, pero tiene realmente un plan fundamentado en la producción, fundamentado en el crecimiento económico, en el tema del petróleo, en el tema del gas, porque Trudeau obviamente aceptó toda la agenda verde de izquierda, entonces paró la producción de petróleo, de gas, de todo, para destruir a Canadá, para destruir a las zonas más conservadoras. Y eso ha generado un caos social gigantesco. Bueno, este tipo al menos tiene un plan económico bastante serio. El tipo viene a cortar la inmigración, el tipo viene a favorecer todo lo que tiene que ver con el ideal de patria y de familia, totalmente en contra de todas las políticas woke. Vamos a ver cuánto va a ser capaz de llevar adelante esa agenda, pero ciertamente que es clave que gane una persona de ese perfil ideológico, porque de esa manera nos podríamos llegar a asegurar ahora por fin, después de muchos años, de que Canadá deje de ser un grifo para la agenda progresista a nivel mundial, que Canadá deje de financiar por medio de sus embajadas a todas estas campañas de aborto, educación sexual, de ideología de género, que deje de ser un país que geopolíticamente obviamente realice todas estas campañas de ingeniería social. Sería una cosa muy positiva y además yo creo, literalmente te lo digo, si no salen los liberales, si no sale Trudeau y todo su partido del gobierno y no gobiernan el partido conservador, yo creo que ahí, yo te digo literalmente que Canadá está perdido. No tiene salvación, lamentablemente. No hay manera de recomponerlo.
Estaremos atentos entonces a los acontecimientos. Te quiero agradecer muchísimo, Pablo. Hemos tenido una audiencia impresionante. Este canal que se ha tomado unas vacaciones de un poco más de un mes. En realidad no fueron vacaciones para mí porque estuve de gira en México, en Perú, también en el interior de Argentina y descuidé el canal. Y vos sabés que cuando el canal se descuida, el algoritmo después no Difícil recomienda ni notifica. Es muy difícil volver. Pero te cuento que este vivo ha tenido un pico de 9.000 espectadores. Esto va a seguir girando entre la gente. Quiero agradecer a la gente que nos ha dado su like, que ha participado en el chat, que además nos ha dejado sus super chats, y especialmente a vos, Pablo, por habernos contado todas estas cosas de primera mano con un análisis político muy interesante para que la gente se entere de aquello que los medios tradicionales no le cuentan. Vos fuiste muy claro cuando dijiste ningún medio está diciendo que esto es un atentado contra la democracia. Tenés toda la razón, ninguno, pero en este canal te explicamos en 1 hora y 10 por qué esto es un verdadero atentado contra la democracia perpetrado por los globalistas que se viven disfrazando de demócratas fanáticos. Pablo, querido, te mando un abrazo grande y recomiendo a la gente seguir a Pablo Muñoz Iturrieta en sus redes sociales. Ahí tienen el nombre, tiene el canal de YouTube que es excepcional, tiene cientos de miles de seguidores, en Instagram, en X, siempre voy a decir Twitter, en X, síganlos en todas partes, lean sus libros, ahí es como el nombre de seguro. A ver, la mayoría de todos los que se están conectando lo conocen, pero si alguien no lo sigue todavía, pues que lo haga. Pablo, te mando un gran abrazo, muchas gracias. Gracias, Agustín, un saludo enorme y gracias a todos los que han estado escuchando también. Bien, gracias. Hasta la próxima. A los amigos que se quedan solo un último minuto, les quiero agradecer los superchats que han mandado. Los he estado poniendo todos en pantalla. Les tengo que pedir mis más sinceras disculpas porque no voy a poder leerlos en esta ocasión en voz alta porque tengo que llegar a una cena de Reyes que estoy llegando muy tarde. Acá ya son las 10:15 de la noche. Así que en esta ocasión yo no lo voy a poder leer, pero han estado todos en pantalla. Les agradezco muchísimo ese apoyo que han dado. Además, les quiero contar que en Patreon vamos a tener en los próximos días un Zoom privado para miembros de Patreon, que son aquellos que colaboran en ese micro fundraising que se llama Patreon con mi actividad de Batalla Cultural. Por lo tanto, si se quieren sumar a Patreon, en la descripción de este video tienen el link y estén atentos. Ahí tenemos una comunicación 1 a 1 con las personas y cada cierto tiempo hacemos una videollamada grupal para poder hablar ya en otro contexto, mucho más, digamos así, íntimo, de preguntas y respuestas con ustedes. El link está en la descripción para que además puedan apoyar económicamente el trabajo de Batalla Cultural que vengo haciendo desde hace 20 años, desde el año 2005. Ustedes pueden encontrar mis archivos ya dando Batalla Cultural hace 20 años. Tenía 15, wow, cómo pasó el tiempo. Amigos, hasta acá llega esto. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Les mando un abrazo y la última. Voy a retomar el tema Venezuela. Se está poniendo muy interesante lo que está pasando con Venezuela, así que atentos porque muy probablemente mañana, máximo pasado mañana, vamos a estar haciendo un vivo para analizar lo que está pasando en Venezuela de cara a una próxima manifestación que se viene y que encabezará el pueblo venezolano. Vamos a ver qué ocurre. Un gran abrazo.